aparecen impactantes imágenes nuevas. La exniñera de Meghan Markle revela un abuso horrendo, afirmando que fue encadenada y mutilada en la casa del duque y la duquesa de Sussex. En un video divulgado exclusivamente al público, una antigua cuidadora de Archie Harrison rompe el silencio y expone la escalofriante verdad sobre la vida tras los muros reales. Durante años, la imagen cuidadosamente construida de la familia real ha estado bajo escrutinio. Pero esta nueva evidencia sugiere algo mucho más oscuro debajo de la superficie. ¿Acaso el mundo estaba presenciando, sin saberlo, una fachada de control y crueldad? Quédate con nosotros mientras desenredamos la verdad detrás de estas inquietantes afirmaciones y lo que esto podría significar para la imagen pública que Meghan y Harry han construido con tanto esmero. Antes de continuar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones. Se suponía que iba a ser una noche tranquila en Montecito. Las estrellas colgaban bajas sobre el océano Pacífico. La prensa había desviado la atención hacia otros temas. El mundo parecía haberse cansado de los Sussex. O eso pensaban todos. Pero ese silencio se rompió cuando un clip comenzó a circular por Internet. Primero en foros cifrados, luego en canales de Telegram, y finalmente llegó a los medios de comunicación más importantes como una detonación. El video era borroso, pero inconfundible. La voz de una mujer temblaba al describir hechos que nadie quería creer. Y luego llegaron las imágenes. Una cosa es escuchar acusaciones. Otra muy distinta es verlas desarrollarse. Ver lo que aparentemente captó una cámara oculta en el bolso de una niñera, dentro de una de las casas más famosas de California. Esa noche, millones de personas pudieron echar un vistazo más allá de los muros de seguridad de la lujosa mansión de Meghan Markle y el príncipe Harry en Montecito. Y lo que vieron encendió uno de los escándalos más impactantes que haya tocado jamás a la familia real moderna. Su nombre no fue revelado de inmediato. Por razones legales, la mujer detrás del video fue identificada simplemente como la exniñera de Archie. Pero al amanecer del día siguiente, el mundo conocía su voz, su rostro y su historia. No era una figura de tabloides ni una buscadora de fama. Era una profesional certificada en el cuidado infantil con años de experiencia, que aseguraba haber soportado meses de abuso físico y psicológico por parte de Meghan Markle, y ahora tenía pruebas en video. Las acusaciones no hablaban simplemente de rabietas o palabras hirientes. No eran quejas sobre el comportamiento exigente de una celebridad. Eran acusaciones de violencia directa, de haber sido encadenada, mutilada, tratada no como una empleada, sino como un objeto desechable, despojada de su dignidad y de sus derechos humanos más básicos. Y todo esto, según ella, ocurrió dentro de una casa que los duques de Sussex describían como su santuario. La grabación duraba apenas unos minutos, pero lo cambió todo. Una figura desenfocada de una mujer, presuntamente Meghan, caminando al fondo. Algunos espectadores lo descartaron como manipulado, sacado de contexto. Otros juraron que era condenatorio. Internet estalló. ¿Cómo se llegó a esto? Durante años, Meghan Markle había mantenido una relación compleja con la prensa. Amada por algunos, detestada por otros, se presentó al mundo como un ícono feminista moderno, una sobreviviente del racismo institucional, una mujer que rompió las rejas doradas de la monarquía. Hablaba de romper el silencio y cómo han respondido el palacio, la prensa y el mundo. Analizaremos las implicaciones legales, el desgaste emocional y la guerra psicológica de trabajar en un hogar de alta presión envuelto en secreto. Y al final, plantearemos la pregunta que todos temen pronunciar. ¿Fue Meghan Markle realmente quien decía ser? La historia comienza mucho antes del video, antes de las acusaciones, antes de que el mundo supiera su nombre.
Comienza con una oferta laboral discreta a través de una agencia reservada en Londres. Se buscaba una cuidadora calificada, discreta y con experiencia para un infante real que se mudaría al extranjero. El puesto ofrecía una remuneración generosa, viajes, acuerdos de confidencialidad y apoyo completo para la reubicación. No había nombres en la publicación, solo iniciales, pero cualquiera en la industria sabía exactamente para quién era. Los Sussex necesitaban una niñera. Lo que encontraron fue una mujer que ya había trabajado con familias de alto perfil, capacitada en desarrollo pediátrico, con cartas de recomendación de familias bien conectadas en Inglaterra y por toda Europa. Le dijeron que el trabajo sería desafiante pero gratificante, que la discreción era primordial, que no debía hablar con la prensa, ni compartir fotografías, ni siquiera decirle a sus amigos dónde trabajaba. Ella aceptó, firmó todo y voló a California. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Describió la casa como grande y tranquila. El príncipe Harry era educado, aunque a menudo distraído. Meghan era exigente, pero la niñera lo atribuyó a la ansiedad materna. Archie era un buen bebé, dulce, curioso, apegado a su rutina. Había reglas, por supuesto. No sacar a Archie al exterior sin autorización. No darle de comer fuera de los horarios establecidos. No comunicarse directamente con invitados ni con medios. Pero nada parecía fuera de lo común. Entonces empezaron a cambiar las cosas. Las afirmaciones de la niñera, que ahora son la base de un caso civil y posiblemente penal, describen un entorno de manipulación psicológica. No se le permitía comer en la cocina principal. Se le ordenó dormir en una pequeña habitación de invitados cerca del garaje. Su teléfono era confiscado por la noche y guardado bajo llave en un cajón. Al principio pensó que era por motivos de seguridad, pero pronto comenzó a sentirse aislada. Fue reprendida por sonreírle demasiado a Harry. Fue acusada de estar demasiado involucrada con Archie. Meghan, según afirmó, se volvió fría, luego confrontativa y finalmente violenta. El primer incidente presuntamente ocurrió después de que la niñera vistiera accidentalmente a Archie con el mameluco equivocado para una aparición en Zoom. Meghan se enfureció. Según la niñera, fue empujada contra una puerta y encerrada en el baño de invitados durante varias horas sin explicación. Más tarde le dijeron que fue una prueba para ver cómo reaccionaría bajo presión. El abuso, afirma, se intensificó desde entonces. Describe haber sido atada con cables de equipos de cámara y dejada sola en una habitación a prueba de sonido. En otra ocasión, alega que Meghan usó un utensilio de cocina metálico para herirle el antebrazo, una herida que luego fotografió y que incluyó en su video de denuncia. Quizá lo más perturbador fueron los juegos emocionales. Ser despertada a las 3 de la mañana por falsas emergencias. Ser informada de que Archie había desaparecido, solo para encontrarlo dormido tranquilamente. El objetivo, dijo, no era disciplinarla, era dominarla. Pasaron los meses. No podía marcharse. Afirmó que su pasaporte estaba guardado bajo llave. Temía acudir a las autoridades sin saber si alguien le creería. Había visto lo que les ocurría a quienes se enfrentaban a Meghan en los medios. Leía los titulares. Veía cómo cualquier persona que hablaba en contra de los Sussex era tachada de mentirosa, racista o exempleada resentida, y por eso guardó silencio, hasta el día en que ya no pudo más. La niñera afirma que escapó un día en que Meghan y Harry estaban en un evento benéfico en Los Ángeles. Contactó con una amiga en Santa Bárbara, quien la llevó a un lugar seguro. Desde allí se puso en contacto con una organización legal especializada en abuso laboral y trata de personas. Su material fue examinado, su cuerpo fotografiado, y se abrió un caso. El video fue creado inicialmente solo para los abogados, pero tras meses de demoras y lo que ella calificó como obstrucción, la niñera, contra el consejo de algunos abogados, decidió filtrar partes de la grabación a un periodista.
Ese periodista la compartió de forma anónima en línea. En cuestión de horas, el mundo la había visto. La reacción fue inmediata. Algunos medios se negaron a emitir el material, citando contenido no verificado. Otros lo transmitieron sin cesar, pixelando el rostro de la niñera, pero dejando el audio de sus sollozos intacto. Twitter, Reddit y TikTok se convirtieron en zonas de guerra. Partidarios de Meghan aseguraban que era un engaño. Detractores insistían en que era la prueba definitiva. Surgieron hashtags. Las celebridades opinaron. El silencio de Meghan y Harry solo avivó las especulaciones. Ahora, con una investigación formal supuestamente en marcha y la niñera programada para declarar bajo juramento, esto ya no es un rumor sensacionalista. Es una historia en desarrollo con implicaciones internacionales. El video puede ser real. El abuso puede ser procesable. Y Meghan Markle, una mujer que alguna vez fue vista como un ícono global de fortaleza, podría enfrentar pronto un juicio legal sin precedentes desde los días del proceso de investigación por la muerte de la princesa Diana. La verdad aún no está clara, pero hay algo innegable. El mundo está mirando. Y detrás de las sonrisas perfectamente ensayadas, de las charlas TED, de los contratos con Spotify y los documentales de Netflix, algo mucho más oscuro podría haber estado escondido a plena vista, esperando a alguien lo suficientemente valiente para revelarlo. Este es el comienzo de esa historia. Antes de que aparecieran los videos, antes de que el caos se desatara en línea y los titulares captaran la atención mundial, ella era anónima, una figura silenciosa viviendo a la sombra de una de las parejas más polarizantes del planeta. No era una celebridad, ni una confidente de la familia real. No tenía un podcast, ni contrato editorial, ni una sola entrevista en los medios. Era simplemente la mujer encargada de proteger y cuidar al joven hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, Archie Harrison Mountbatten Windsor. ¿Pero quién era ella realmente? Nació en Nottingham, Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Su padre era un maestro jubilado. Su madre trabajaba en servicios sociales infantiles. Desde temprana edad demostró una habilidad instintiva para cuidar a los niños. Cuidaba a primos más pequeños, se ofrecía como voluntaria en guarderías locales y más tarde cursó estudios formales en desarrollo infantil y educación temprana. Tras completar su formación en una universidad de renombre, obtuvo certificaciones en cuidado de bebés, psicología infantil y respuesta de emergencia pediátrica. Había trabajado en hogares de toda Europa, algunos discretamente vinculados a la nobleza, otros para clientes de Hollywood con cláusulas de confidencialidad similares. Estaba acostumbrada a la discreción. Estaba entrenada para manejar la presión, pero lo que encontró en Montecito, según afirmó, superaba todo lo que había vivido antes. Su nombre no se hizo público cuando el caso surgió por primera vez. Las primeras presentaciones judiciales ocultaron su identidad para proteger su seguridad, pero filtraciones de personas cercanas al proceso confirmaron su historial profesional. Había trabajado con familias de élite en el Reino Unido y no tenía quejas previas registradas. Las agencias que la habían colocado anteriormente elogiaban su disciplina, su carácter sereno y su inteligencia emocional. Los clientes la describían como confiable hasta la médula, invisible cuando era necesario, pero siempre presente para el niño. No era alguien que buscara la fama. De hecho, había pasado toda su carrera evitándola. Cuando la contactaron por primera vez para entrevistarla para el hogar de los Sussex, según se informa, dudó. El trabajo llegó a través de una agencia privada de personal conocida por colocar trabajadores domésticos con familias ultra ricas. Solo se le dijo que los clientes eran de alto perfil internacional y con requerimientos extremos de privacidad. Aceptó una entrevista telefónica preliminar y luego fue enviada en avión a California para una evaluación presencial bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Los nombres de los clientes nunca fueron revelados formalmente por escrito.
Pero en el momento en que entró a la mansión y vio las fotos enmarcadas de Archie con sus padres, supo exactamente quiénes eran los empleadores. La primera reunión no fue con Harry ni con Meghan, sino con un representante de su equipo de seguridad privada y un alto administrador del hogar. Le hicieron preguntas de rutina. Cómo manejaba emergencias, su enfoque sobre los ciclos de sueño de los bebés, su filosofía de disciplina, cómo lidiaba con la atención pública. Hubo una serie adicional de preguntas más inusuales. ¿Estaba cómoda entregando su teléfono durante las horas de trabajo? ¿Estaba dispuesta a someterse a verificaciones de antecedentes tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos? ¿Estaba preparada para abstenerse de hablar con cualquier persona, familia, amigos, médicos, sin una aprobación explícita? Firmó. Aceptó. El contrato era lucrativo, los beneficios poco comunes para una posición de cuidado infantil. Incluso le dijeron que sería elegible para bonificaciones si completaba la duración total del contrato privado, supuestamente establecido por un año. Durante sus primeras semanas en la finca de Montecito, llevó un registro privado detallado, como siempre hacía en cada puesto. Era parte de su rutina. Documentaba las comidas, las siestas, los hitos del desarrollo. Sus notas más tarde formarían parte de las pruebas entregadas a las autoridades. Pero en esas primeras entradas no escribió sobre miedo ni abuso. Escribió sobre adaptación, sobre el clima exuberante de California, sobre la elegancia tranquila del hogar. Describía a Archie como un niño vivaz, muy receptivo, de buen carácter. Meghan, al principio, era participativa y muy observadora. Harry, escribió, era amable pero distante, a menudo en reuniones o al teléfono, y ocasionalmente ausente durante días completos sin explicación. Luego las cosas cambiaron. Las anotaciones comenzaron a variar aproximadamente 3 semanas después de haber empezado a trabajar. Empezó a notar una gran tensión en la casa. La actitud de Meghan, según se informa, cambió de cordial a fría. La niñera escribió que sentía que la observaban constantemente. Los guardias de seguridad la seguían incluso mientras realizaba tareas básicas en la guardería. Las comidas se las llevaban a su habitación en lugar de comer con los demás en la casa. Notó que Meghan no permitía que ningún miembro del personal doméstico le hablara directamente, a menos que ella lo solicitara. Hablábamos a través del silencio, escribió en una entrada. El miedo no se decía, pero estaba presente. No era solo el aislamiento lo que la perturbaba, era el socavamiento sutil. Los horarios cambiaban sin aviso. La reprendían por errores que no había cometido. Una mañana, se despertó y encontró que todas sus pertenencias personales habían sido trasladadas de su suite de invitados a una habitación más pequeña, sin ventanas, junto al pasillo de la lavandería. Nadie explicó por qué. Cuando preguntó al asistente de Meghan, le dijeron, «Fuiste reubicada por tu propia comodidad». No lo creyó. Lo que sí creyó fue la sensación de que su presencia estaba siendo gestionada, vigilada y finalmente controlada. El personal que intentaba hablar con ella era rotado fuera de servicio. Los repartidores ya no la miraban a los ojos. Su puerta del baño tenía una cerradura por fuera. Se quedó de todos modos, en parte por miedo, en parte porque no tenía a dónde ir, pero también porque se había encariñado con Archie. Ella temía que, si se iba, Archie quedaría expuesto a cuidados inconsistentes o incluso al abandono. Su sentido del deber hacia él se convirtió en su ancla en un entorno que ella describió como cada vez más distópico. Para su 6ª semana en la residencia, había comenzado a realizar grabaciones secretas. No para exponer a la familia, según ella, sino para protegerse en caso de que ocurriera algo. Sus anotaciones muestran las primeras señales de preocupación por su seguridad. Escribía sobre noches de insomnio, despertando por ruidos fuertes o voces discutiendo a puertas cerradas. «Hay un grito que no puedo olvidar», escribió en una entrada. «Vino de Meghan. Era ira, no miedo».
El primer acto de violencia, según relató en un testimonio posterior, ocurrió después de que Archie tuviera una fiebre leve y ella insistiera en que descansara en lugar de participar en una sesión fotográfica familiar planeada. Megan supuestamente le dio una bofetada en la mejilla con la palma abierta. «Tú no me dices lo que mi hijo necesita», habría gritado. La niñera afirmó que fue obligada a continuar con sus tareas del día con una marca roja visible en el rostro que intentó ocultar con maquillaje. Documentó el incidente. Grabó una nota de voz que más tarde fue autenticada por analistas forenses digitales. Y se quedó. Cuando le preguntaron en una entrevista posterior por qué no huyó, ella respondió simplemente: «No creí que pudiera. Estaba en otro país. Mi teléfono estaba restringido. Mi pasaporte no estaba donde lo dejé, y sabía que si le contaba a alguien, me llamarían loca o mentirosa». Meghan Markle es intocable. Su historia pinta el retrato de una mujer atrapada física, emocional y profesionalmente. Temía que los medios no le creyeran. Temía que Harry protegiera a Meghan a toda costa. Temía represalias de la extensa red de abogados y publicistas de la pareja. Pero por encima de todo, temía que la historia nunca se contara, que su dolor fuera descartado como la fantasía vengativa de una trabajadora resentida. Fue ese miedo, irónicamente, el que la llevó a documentarlo todo. Cada palabra, cada foto, cada herida. A lo largo de semanas, construyó un archivo, un cementerio digital de presunta crueldad. Cuando finalmente abandonó la propiedad, llevaba una sola memoria USB oculta en su calcetín. El mundo ahora sabe que esa unidad no permaneció oculta. Su contenido, filtrado parcialmente en línea, es ahora el centro de un escándalo legal en desarrollo que ya ha provocado indignación internacional. Pero mucho antes de que el público viera esas imágenes, antes de los hashtags y los titulares, solo existía una mujer que vio demasiado y sufrió demasiado como para seguir callada. Este capítulo de la historia no trata solo de abuso, trata de poder, de silencio, de los trabajadores invisibles que existen detrás de las imágenes brillantes de la vida de celebridades. Se trata de una mujer cuya voz estuvo a punto de ser borrada por un sistema diseñado para proteger a los de arriba. Y ahora ya no está en las sombras. Es la primera, pero quizás no la última. La historia estalló con un sonido. No un grito, no un susurro, sino algo intermedio. Una voz femenina quebrada y temblorosa, murmurando las palabras: «Si no salgo de aquí, por favor, que sepan lo que ella me hizo». Esa voz pertenecía a la mujer que el mundo ahora conoce como la ex niñera de Archie Harrison. Y esa frase fue parte de una inquietante nota de voz extraída de un dispositivo de grabación oculto, una de varias grabaciones que constituyen la base de un caso de abuso que ahora resuena en tribunales y plataformas sociales de todo el mundo. Antes de que salieran las imágenes, la niñera ya había comenzado a recopilar pruebas silenciosamente. Sabía el riesgo. Trabajando en una propiedad de alta seguridad, con vigilancia constante y controles de acceso biométrico, nada era fácil. No podía sacar objetos físicos. Cada cosa que poseía debía pasar por el sistema de inspección del administrador del hogar. Pero lo que sí tenía, escondido en el puerto de carga dañado de su teléfono, era una aplicación modificada usada por periodistas de investigación. Grababa audio incluso con la pantalla apagada, y la usaba constantemente, capturando horas de fragmentos de sonido, conversaciones, pasos, gritos y silencios. El primer clip fue desde la cocina. Fue grabado durante lo que debería haber sido una mañana normal. Archie se había despertado temprano y la niñera preparaba un desayuno ligero. Meghan entró en la habitación y notó que el vaso infantil en la bandeja no era el correcto. Lo que siguió no fue una corrección, sino una descarga de furia. La voz en la grabación fue descrita por analistas de audio como femenina, de unos 30 y tantos años, con acento estadounidense y un tono de ira creciente. «¿Eres incapaz de seguir instrucciones básicas?», resuena la voz.
Luego se oye el golpe de algo pesado contra la encimera. La niñera no responde. La grabación termina con la mujer gritando: «No pago por incompetencia. Ni siquiera estás calificada». La segunda grabación, mucho más comprometedora, fue tomada desde el pasillo de invitados, cerca del área de lavandería. Esta vez no hubo insultos verbales, solo ruidos. El audio capturó el sonido de algo arrastrándose, seguido de lo que parecía ser un breve grito, amortiguado por tela o una mano. El técnico forense, contratado para verificar el archivo, declaró que contenía ruidos de impacto repetidos compatibles con un objeto metálico golpeando madera, seguidos de un golpe sordo que, acústicamente, correspondía con un cuerpo humano colapsando sobre una superficie dura. Aunque no había evidencia visual que acompañara al sonido, la implicación era escalofriante. Pero el audio no era suficiente. La niñera necesitaba algo más fuerte, algo innegable. Fue entonces cuando lo arriesgó todo. Introdujo de contrabando una cámara compacta en forma de llavero dentro de una funda de bálsamo labial falsa. El dispositivo, comprado en línea bajo un alias a través de un servidor encriptado, tenía una tarjeta de memoria incorporada y podía grabar hasta 2 horas continuas de video con audio. La activaba cada vez que sentía que su seguridad estaba en riesgo. La primera captura exitosa ocurrió en el pasillo frente al cuarto de Archie. La cámara captó una imagen granulada de la niñera sentada en el suelo, sujetándose el antebrazo. Una figura borrosa, presumiblemente Megan, se movía en el fondo con una silueta y andar que coincidían con su postura y grabaciones públicas conocidas. Aunque la resolución impedía una identificación clara, el audio confirmó una voz femenina diciendo: «Deberías dar gracias de que te deje quedarte aquí. Deberías estar agradecida conmigo». Ese único clip se filtró al público 3 meses después, y hoy se conoce como la grabación del pasillo de Montecito. Analistas de todo el mundo diseccionaron cada fotograma, comparando la imagen distorsionada con grabaciones de archivo de los movimientos de Meghan Markle. Los algoritmos de reconocimiento facial no pudieron confirmarlo debido al ángulo, pero el análisis de voz arrojó una coincidencia del 94% con clips públicos de Meghan, hablando en eventos benéficos y apariciones en podcast. Sin embargo, la grabación más impactante nunca fue revelada por completo al público. Fue mostrada solo en el tribunal bajo audiencias selladas y descrita en transcripciones luego confirmadas por 2 corresponsales legales independientes. En esa grabación, la niñera afirmó que había sido inmovilizada por la fuerza usando un cordón grueso, descrito como similar a los que se usan en equipos de iluminación escénica. Supuestamente, sus muñecas estaban atadas detrás de la espalda. La habitación parecía estar tenuemente iluminada, con sombras proyectadas por una única fuente de luz. Una figura borrosa caminaba de un lado a otro en el fondo. La niñera en la imagen suplicaba repetidamente: «Por favor, déjame ir. Yo no hice nada». La respuesta de la figura fue un largo silencio, seguido por una risa. La transcripción del tribunal señaló que el video tenía sello de tiempo y metadatos coherentes con una grabación tomada dentro de la sala privada de estudio de la residencia de Montecito. La defensa argumentó que el video pudo haber sido escenificado, pero la fiscalía contraatacó con coordenadas GPS, marcas de tiempo y detalles arquitectónicos que coincidían con imágenes interiores de la residencia de los Sussex, publicadas en revistas anteriormente. También hubo corroboración médica. Tras abandonar la propiedad, la niñera buscó tratamiento en una clínica privada bajo un nombre falso. Sus heridas, documentadas en los registros del paciente, incluían moretones alrededor de las muñecas, fracturas finas en 2 dedos y una contusión profunda en el omóplato. El médico que la atendió presentó una declaración jurada confirmando que las lesiones eran compatibles con restricción física y traumatismo por fuerza contundente.
El médico además testificó que la paciente expresó miedo por su vida y al principio se negó a nombrar a su agresor. A medida que la evidencia aumentaba, los investigadores comenzaron a armar una línea de tiempo. Resultó que las grabaciones abarcaban un período de aproximadamente 10 semanas. No todos los días fueron violentos, pero el abuso parecía seguir un patrón, intensificándose con el tiempo. Había pausas, días de aparente calma, incluso elogios, seguidos por estallidos repentinos y agresión no provocada. Psicólogos familiarizados con dinámicas de poder basadas en trauma describieron esto como un ciclo clásico de abuso. El abusador ejerce control, retira el afecto, luego refuerza su dominio mediante el miedo y el castigo. Dijeron que la niñera estaba siendo manipulada emocionalmente para guardar silencio. Las grabaciones también ofrecían una ventana inquietante a cómo se controlaba supuestamente el ambiente dentro de la residencia de los Sussex. Varios clips de audio captaron voces, presumiblemente del personal doméstico, siendo reprendidas por infracciones menores, ropa fuera de lugar, servicio de comida retrasado, etiquetas incorrectas en medicamentos. Un empleado, cuya voz fue identificada posteriormente por personas internas, supuestamente fue despedido tras preguntar por el bienestar de la niñera. Otro clip registró a Meghan reprendiendo a alguien por dejar una luz encendida en el jardín, gritando: ¿crees que la electricidad es gratis? Esto no es una obra de caridad. En total, se informó que la niñera recopiló más de 9 horas de grabaciones. Solo una fracción se ha hecho pública, y aún así fue suficiente para desatar una tormenta mediática. Presentadores de noticias luchaban por mantener la objetividad. Organizaciones de derechos humanos emitieron llamados para una investigación completa. Manifestantes se reunieron frente a las plataformas de streaming exigiendo que rompieran lazos con la marca Sussex. En el Tribunal de la Opinión Pública, el veredicto ya se estaba formando. Lo que hacía que las grabaciones fueran tan poderosas no era solo lo que capturaban, era la voz humana detrás de ellas. Una voz quebrada por la desesperación, una mujer suplicando, luego susurrando y finalmente guardando silencio. El arco emocional parecía sacado de una película de horror psicológico, no una creada para entretener, sino vivida y soportada entre muros reales por una persona real que alguna vez solo quiso cuidar a un niño. Pero incluso cuando la opinión pública comenzó a cambiar, las respuestas oficiales se retrasaron. El equipo legal de los Sussex emitió una negación general, calificando las grabaciones de no autenticadas y fuertemente editadas. Un portavoz afirmó que eran el producto de una invención vengativa por parte de una persona inestable con motivaciones económicas. Sin embargo, nunca se presentó evidencia sustancial de manipulación. Laboratorios independientes contratados por medios verificaron las marcas de tiempo y la consistencia del audio de los clips filtrados. Ninguno mostró señales de alteración digital. La pregunta que muchos se hacían era: ¿por qué las autoridades no intervinieron antes? Según fuentes internas, las grabaciones se habían entregado a la policía local meses antes, pero la burocracia y las preocupaciones sobre implicaciones diplomáticas retrasaron el proceso. Se informó que el departamento del sheriff de Montecito tuvo dificultades debido a la superposición jurisdiccional, ya que algunos de los abusos denunciados involucraban leyes laborales internacionales y posibles violaciones de derechos humanos. Solo cuando las grabaciones se filtraron públicamente fue que el caso cobró impulso. Se nombró un investigador especial. La niñera fue puesta bajo protección. El equipo legal de los Sussex intentó presentar órdenes judiciales para evitar la distribución de las grabaciones, pero para entonces ya era demasiado tarde. Internet había hecho lo que los tribunales no pudieron: exponer la historia al mundo. Hoy en día, esas grabaciones siguen siendo la prueba más incriminatoria en lo que se ha convertido en un escándalo de proporciones globales.
No solo han puesto en tela de juicio la imagen pública de Meghan Markle, sino que también han planteado preguntas urgentes sobre la explotación laboral, el abuso de poder y la vulnerabilidad de los trabajadores domésticos en hogares de celebridades. Grupos de defensa han utilizado el caso como un grito de guerra por reformas. Legisladores en California están revisando actualmente las directrices para la protección de empleados domésticos. Las grabaciones no hablan solo del dolor de una mujer, sino de un patrón de silencio que impregna la vida de muchas cuidadoras tras puertas cerradas. Es un recordatorio de que el poder, cuando no se controla, suele esconder su crueldad detrás del carisma y las cámaras, y que a veces la única forma de ser escuchada es presionar grabar. La finca de Montecito fue diseñada para ser impenetrable. Desde afuera, era un sueño esculpido en las colinas de California. Jardines exuberantes, terrazas amplias, una reja de seguridad que susurraba riqueza y exclusividad. Pero dentro de esos muros, según el testimonio jurado de la niñera, existía una realidad completamente diferente. La vida de la cuidadora asignada a Archie Harrison no era de comodidad ni de respeto profesional, sino una marcada por el aislamiento, el control y el tormento psicológico. Sus días estaban reglamentados, sus movimientos monitoreados y su existencia reducida a una rutina asfixiante en la que cada paso podía tener consecuencias. Cuando llegó por primera vez, la finca le pareció impresionante. La niñera recordó su asombro inicial, el diseño interior curado con esmero, el aroma a lavanda fresca recorriendo los pasillos. Le mostraron una suite para huéspedes con una cama suave, un escritorio de montar y una ventana con vista al jardín de rosas. Se sentía más como un resort que como un lugar de trabajo. Su orientación incluyó un recorrido detallado por la propiedad, un simulacro de emergencia y una charla sobre expectativas de privacidad. En ese momento, no cuestionó las reglas excesivas. Los Sussex acababan de retirarse de sus deberes reales. Los paparazzi eran persistentes. La seguridad era prioritaria. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese entorno aparentemente perfecto se tornara en algo mucho más frío. El horario diario no lo entregaban Harry ni Meghan, sino una encargada de la casa. Una mujer con instrucciones tajantes y un carácter que la niñera luego describiría como militarizado. El horario incluía preparación de alimentos, entrenamiento de sueño para Archie, sesiones de lectura y seguimiento nutricional. Todo eso era normal. Lo que no era normal eran las medidas de control. Se le indicó que no podía salir de su habitación después de las 8:30 de la noche, a menos que fuera convocada. No podía hablar con los jardineros. Si necesitaba contactar a su agencia, debía solicitar autorización a través del enlace de la finca. Al principio pensó que se trataba de mantener límites, pero la verdad, como descubriría después, era mucho más siniestra. La presencia de Meghan en la casa era dominante, incluso cuando no hablaba. Según la niñera, Meghan rara vez sonreía al personal. Se movía rápidamente, hablaba con dureza y siempre parecía estar al borde de la urgencia. El hogar giraba en torno a su estado emocional. Si estaba calmada, el día transcurría sin problemas. Si estaba tensa, todos se preparaban para el conflicto. La niñera aprendió a leer su rostro, su postura, incluso sus pasos. El suave arrastrar de pantuflas significaba que estaba de buen humor. El taconeo sobre el mármol significaba peligro. Harry, en contraste, era más silencioso, apartado de la mayoría de las funciones diarias del hogar. A menudo estaba ausente durante horas, a veces días, encerrado en reuniones o trabajando desde una oficina doméstica, adaptada en la casa de huéspedes. Cuando interactuaba con la niñera, lo hacía con cortesía y distancia, casi como si no estuviera seguro del papel que se esperaba que desempeñara. El día comenzaba a las 6:30 de la mañana, momento en el que se esperaba que la niñera estuviera vestida y presente en la guardería. La hora en que Archie despertaba estaba cuidadosamente calibrada para coincidir con la luz de la mañana y la preparación del desayuno.
No se le permitía alimentarlo con nada que no hubiera sido aprobado por una nutricionista privada. Cada bocado debía ser documentado, cada siesta cronometrada al minuto. Ella escribió en sus notas que el niño parecía feliz por las mañanas, pero se volvía irritable a medida que avanzaba el día, a menudo porque percibía la tensión a su alrededor. Megan estaba obsesionada con mantenerlo en un horario estricto y se enfurecía si algo interrumpía ese ritmo. Una tarde, cuando Archie se negó a dormir la siesta, Megan supuestamente acusó a la niñera de sabotear su salud. El castigo fue frotar las juntas de los azulejos de la cocina con un cepillo de dientes. Esa no era su labor, pero cumplió sin protestar. Había reglas sobre el código de vestimenta. La niñera debía usar blusas de colores pastel suaves y zapatos planos con suelas antideslizantes, nada de joyas ni perfumes. Su cabello debía estar recogido en todo momento. La razón oficial era la seguridad del niño, pero pronto quedó claro que las restricciones tenían más que ver con el control que con la higiene. Megan, según afirmó, reaccionaba negativamente si alguien del personal lucía demasiado arreglado o usaba algo que llamara la atención. Una vez, cuando la niñera usó un par de zapatos nuevos con un discreto tacón de cuña, Megan le ordenó que se los cambiara de inmediato. «No estás aquí para hacer una declaración de moda», le dijeron. Los almuerzos los tomaba a menudo sola en su habitación. Aunque la propiedad contaba con una gran cocina y un comedor exterior, al personal no se le permitía comer en las áreas principales a menos que fueran específicamente invitados. Las comidas eran entregadas en bandejas silenciosas por asistentes. No había sala de descanso común, ni conversaciones triviales, ni vínculos. La niñera describía el ambiente como frío, desconectado y silenciosamente hostil. Incluso el contacto visual con otros empleados era desalentado. Las conversaciones en susurros eran castigadas con actos sutiles, asignación de tareas humillantes, exclusión de reuniones informativas o traslado a habitaciones menos deseadas. Uno de los detalles más inquietantes del diario personal de la niñera describía lo que ella llamaba la correa invisible. No era un objeto físico, sino una constante conciencia de que nunca estaba realmente sola. Cámaras alineaban los pasillos. Micrófonos, sospechaba, estaban incrustados en las paredes de ciertas habitaciones. Dejó de cantar para sí misma, después de darse cuenta de que Megan una vez citó letras que ella había estado tarareando sola en el área de lavandería. Guardaba sus pensamientos para sí. Dejó de escribir en papel. Memorizaría sus emociones y las grabaría en susurros por la noche. No se le permitía llamar a su familia sin aprobación. Su teléfono celular personal era guardado en una caja con llave durante las horas de trabajo y solo se le devolvía después de las 9 de la noche, a menudo con la advertencia de no mantener conversaciones que pudieran comprometer la seguridad del cliente. Cuando logró hablar con su madre una vez, solo dijo que el trabajo era diferente a lo esperado y que extrañaba su hogar. Su madre recordaría más tarde que el tono de su voz era vacío, casi robótico. Era como si la persona al otro lado de la llamada hubiera sido borrada. Los fines de semana no existían. Cada día era tratado de la misma manera. Las festividades se reconocían con correos electrónicos al personal, no con celebraciones. En Nochebuena se le pidió que vistiera a Archie con un traje de terciopelo para un video que la pareja estaba filmando. Pero después de que el niño llorara y se negara a cooperar, Megan presuntamente arremetió primero contra el niño y luego contra la niñera. Esa noche, la niñera fue obligada a dormir en el área de lavandería sobre una esterilla, con la explicación de que había arruinado la narrativa de la familia. No hubo disculpas al día siguiente. Durante su tiempo en la casa, comenzó a notar cómo el comportamiento de Megan cambiaba dependiendo de quién la estuviera observando. Cuando llegaban invitados, Megan se volvía cálida, maternal y encantadora. Llamaba a Archie, cariño, lo besaba con frecuencia y reía con esa manera pulida,
lista para la cámara, que había cautivado a millones. Pero tan pronto como los visitantes se marchaban, la calidez desaparecía. La niñera afirmaba que Meghan rara vez jugaba con su hijo fuera de cámara. La mayoría de sus interacciones eran transaccionales, breves o montadas para sesiones de fotos. Las necesidades del niño eran secundarias ante las apariencias. Cuando la niñera intentó sugerir juegos más interactivos para ayudar al desarrollo de Archie, fue descartada con una mirada y le dijeron: «Tú no estás aquí para criarlo, estás aquí para seguir instrucciones». Un incidente particularmente perturbador fue relatado con detalle en una declaración jurada sellada. La niñera había solicitado un breve descanso después de trabajar 12 días consecutivos sin descanso. Meghan accedió con la condición de que el descanso se pasara dentro de la finca y que la niñera permaneciera disponible. Durante ese tiempo, Meghan le ordenó que ayudara a reorganizar los muebles en el ala de invitados. Cuando la niñera dudó, alegando dolor de espalda, afirmó que Meghan la empujó contra una cómoda y le dijo: «No tienes derecho a estar cansada, no en esta casa». Las noches eran las más difíciles. La casa se volvía más silenciosa y el silencio se volvía opresivo. La niñera se retiraba a su habitación, donde se sentaba en la oscuridad mirando al techo. A veces, reproducía ruido blanco a través de sus auriculares para bloquear el eco de sus propios pensamientos. Otras veces, grababa notas de voz, susurrando sus experiencias como confesiones en el vacío. En una nota, presentada posteriormente como evidencia, dijo: «Si desaparezco, díganles que intenté hablar. Díganles que no fui débil. Simplemente no sabía cómo luchar contra alguien como ella». La casa, con toda su belleza y prestigio, se había convertido en una prisión. Cada acto de amabilidad era condicional. Cada momento de paz era temporal. La niñera vivía en un estado constante de hipervigilancia, sin saber si una sonrisa sería recibida con gratitud o con ira. Su supervivencia dependía de predecir los estados de ánimo de Meghan, evitar errores y borrar partes de sí misma que alguna vez la hicieron humana. La vida diaria dentro de esa finca, según lo descrito por la niñera, no solo era difícil, sino corrosiva. Erosionaba su sentido de sí misma, su confianza en los demás. Dejó de reír, dejó de soñar. Se convirtió, en sus propias palabras, en un fantasma dentro de un palacio. Lo que el mundo veía en Instagram estaba curado. Lo que ella vivía era calculado. Y en algún lugar entre esas dos realidades, una mujer se rompió. Hay un momento en cada escándalo cuando la incredulidad comienza a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia. Para algunos, fue la primera filtración de video. Para otros, fueron los documentos médicos. Pero para aquellos más cercanos a la investigación, el punto de quiebre llegó con el testimonio completo de la niñera. Un relato crudo e implacable de lo que ella dice que ocurrió detrás de esas puertas del palacio. Sus afirmaciones no se limitaban a insultos verbales o castigos pasivo-agresivos. Describió algo más oscuro, algo violento. Lo que alegó fue abuso, no solo emocional, sino físico, no solo momentáneo, sino sostenido, no solo accidental, sino intencional. La primera declaración oficial hecha por el equipo legal de la niñera comenzó con una sola frase que envió temblores a través de todos los medios que la recibieron. Nuestra clienta alega que fue físicamente restringida, mutilada y sistemáticamente abusada por Meghan Markle mientras estaba a su servicio. El lenguaje fue deliberado. El término mutilación no se usó metafóricamente. Se utilizó para describir lesiones específicas documentadas infligidas con objetos que la niñera identificó, ubicaciones que detalló y eventos que había registrado. La niñera afirmó que el abuso comenzó con lo que ella denominó correcciones. Al principio,
Estas correcciones se manifestaban en forma de arrebatos verbales, humillación frente a otros empleados y restricciones en la comida, el uso del teléfono y la privacidad. Pero evolucionaron. El punto de inflexión, según su declaración jurada, llegó cuando accidentalmente sobrecalentó uno de los bodys de algodón orgánico de Archie, haciendo que la tela se endureciera. Megan, según se informa, estaba furiosa. La niñera fue llamada a la cocina, donde dice que Megan le sostuvo la muñeca, la giró y presionó una cuchara de plata caliente directamente sobre la piel. La niñera gritó. Megan no dijo nada. Dejó la cuchara en su piel durante varios segundos antes de arrojarla al fregadero. La marca permaneció durante semanas. Fotografías tomadas posteriormente en una clínica privada, presentadas como parte del caso judicial, muestran una quemadura circular del tamaño de una moneda en el interior de la muñeca de la niñera. Expertos médicos contratados para examinar la imagen concluyeron que la herida era consistente con quemaduras de segundo grado causadas por contacto prolongado con un objeto metálico caliente. La ubicación, forma y grado de la lesión coincidían con la declaración de la niñera. Este incidente no fue aislado. De hecho, marcó el comienzo de lo que ella describió como una campaña de dominación física. Describió haber sido golpeada en las costillas con un libro de tapa dura después de olvidar reordenar la marca preferida de toallitas para bebés de Archie. El golpe, dijo, no se hizo con ira, sino con una calma inquietante. Ella no gritó, escribió la niñera en su diario. Simplemente me golpeó y siguió pasando las páginas como si yo no estuviera allí. Informó dificultad para respirar y dolor agudo durante días después, pero temía buscar tratamiento médico, preocupada de que conduciría a un despido inmediato o algo peor. En otra ocasión, dijo que fue obligada a arrodillarse sobre las duras baldosas de mármol del vestíbulo durante más de una hora como castigo por interrumpir una videoconferencia. No sabía que Megan estaba en una llamada, y cuando Archie comenzó a llorar, corrió a la habitación para calmarlo. Según se informa, Megan permaneció en silencio durante varios segundos. Luego chasqueó los dedos y señaló el suelo. Allí, supuestamente, Megan dijo, «Puedes rezar por tu trabajo justo ahí». Un asistente del personal presenció el hecho, pero se negó a testificar, alegando temor a represalias legales. Quizás la acusación más perturbadora surgió en lo que la niñera denominó como la noche de las cadenas. Afirmó que comenzó después de un día particularmente tenso en la casa. Megan estaba enfadada por una cita fallida en el salón de belleza y por una falla en la puerta de seguridad, aunque ninguno de estos incidentes tuvo que ver con la niñera. Pero esa noche, según el testimonio, fue llamada al cuarto de servicio. Megan la estaba esperando, sosteniendo lo que parecía ser una correa de perro hecha con eslabones de hierro pesados. Según la declaración, Megan le hizo una pregunta. ¿Sabes cómo se ve la lealtad? Cuando la niñera no respondió, Megan supuestamente la forzó a sentarse. La niñera fue el punto de quiebre psicológico. No fue solo el dolor, fue la humillación. Quería que me sintiera como una propiedad, les dijo a los investigadores. La acusación de mutilación surgió unas semanas después, relacionada con una noche en que Archie, según informes, se negó a cenar y vomitó tras comer. Megan estaba enfurecida, culpando a la niñera por no seguir las instrucciones exactas del nutricionista. La niñera afirmó que fue convocada al patio trasero. Allí, Megan supuestamente blandió un par de tijeras de podar. Según su testimonio, Megan la acusó de envenenar el futuro de la familia y luego usó las tijeras para cortar un mechón de cabello, tirando de él mientras lo cortaba. El resultado fue irregular, dentado y profundamente humillante. La niñera presentó fotografías que mostraban el daño, mechones de cabello ausentes, una lesión en el cuero cabelludo cerca de la sien. No presentó un informe en ese momento, por miedo a ser deportada o a represalias.
Lo que hace que estas acusaciones sean difíciles de descartar es la consistencia de las pruebas. La niñera llevó un registro meticuloso de cada lesión, cada humillación, cada incidente. Grabó notas de voz, almacenó imágenes, preservó prendas con manchas de sangre o cabellos, y registró cada evento con marcas de tiempo vinculadas a cerraduras electrónicas. Todo esto forma ahora parte de una carpeta legal que ha sido verificada por expertos independientes y entregada tanto a las autoridades como a un grupo de vigilancia de derechos humanos con sede en Ginebra. Críticos y defensores de Meghan han chocado ferozmente por estas afirmaciones. Algunos insisten en que son invenciones diseñadas para destruir a una mujer ya vilipendiada por la prensa británica. Pero otros han comenzado a cuestionar patrones de comportamiento que han surgido con el tiempo, renuncias de personal, rumores de condiciones laborales difíciles. En el Palacio Enterrado, la investigación sobre el trato de Meghan hacia sus asistentes durante su tiempo como miembro activo de la realeza continúa. Las acusaciones de la niñera no se hacen en aislamiento. Siguen una estela de susurros de antiguos empleados del palacio que abandonaron sus puestos citando agotamiento, miedo y daño emocional. Una ex asistente, hablando bajo anonimato, dijo simplemente: «Hay una razón por la que la gente no se quedaba mucho tiempo. Había una línea que no podías cruzar, y si lo hacías, lo pagabas caro». La acusación de mutilación, en particular, ha llamado la atención de abogados especializados. Fue rápida y agresiva. Niegan cada una de las acusaciones. En una declaración oficial, calificaron las afirmaciones de ficticias, difamatorias y motivadas por el deseo de obtener ganancias económicas. Los abogados de Meghan han amenazado con presentar una contrademanda por difamación y angustia emocional. También alegaron que la niñera fue despedida por incumplimiento de contrato y conducta inapropiada, aunque no se ha presentado ninguna prueba que respalde esa afirmación. Lo que complica aún más el caso es el limbo legal que rodea a las protecciones laborales de los trabajadores domésticos en residencias privadas. En California, los trabajadores domésticos están protegidos por leyes laborales específicas. Pero cuando esas leyes se cruzan con contratos internacionales, mano de obra extranjera y representación legal de alto nivel, la aplicación se vuelve turbia. El caso de la niñera se ha convertido en un punto crítico en el debate en curso sobre la rendición de cuentas en los hogares de élite. Pero más allá de los argumentos legales, quedan las imágenes: la cicatriz en la muñeca, el cabello desparejo, los moretones, las notas de voz susurradas. Cada una pieza de un rompecabezas que nadie quería creer que era real. Cada una, un grito ahogado por paredes de lujo. Desde entonces, la niñera ha sido trasladada a una vivienda protegida con ayuda de una fundación de justicia para mujeres. Ha rechazado todas las entrevistas pagadas. No busca fama, dice, solo justicia. Su mensaje al mundo, transmitido a través de su abogada, fue claro: «No pedí una guerra, pero no permitiré que el silencio sea mi prisión». Este capítulo de la historia deja al mundo con preguntas que exigen respuestas. ¿Es posible que alguien tan adorado por millones oculte algo tan monstruoso detrás del telón de la fama? ¿Pueden el encanto y la compasión pública coexistir con la crueldad en privado? Y si las pruebas son reales, ¿qué significa eso para cómo vemos no solo a Meghan Markle, sino también a los sistemas que permitieron que esto pasara desapercibido durante tanto tiempo? Cada persona tiene un límite, una línea que, una vez cruzada, divide para siempre el pasado del futuro. Para la mujer conocida por el mundo solo como la ex niñera de Archie Harrison, esa línea no fue un solo acto de violencia o un comentario cruel. Fue la acumulación de días y noches vividos en silencio, miedo y confusión. El punto de quiebre, como luego le dijo a los investigadores, no fue cuando resultó herida. Fue cuando comprendió que el abuso nunca iba a detenerse y que nadie vendría a ayudarla. Cuando tomó la decisión de escapar, ya había sufrido más de una docena de lesiones.
todas documentadas en secreto. Había grabado horas de audio, había soportado humillaciones, dolor físico y la lenta erosión de su sentido de identidad. Pero la idea de irse siempre le había parecido imposible. Supuestamente su pasaporte estaba retenido, no tenía acceso al transporte, y su teléfono era confiscado rutinariamente bajo el pretexto de protocolos de seguridad. Megan, según dijo, le dejó claro con palabras y tono que su existencia dentro de la finca era condicional, tolerada, no bienvenida. No era tratada como una empleada, era tratada como un accesorio, algo que podía ser reemplazado sin explicación. Aún así, aguantó. Lo hizo por Archie. Eso se repetía cada mañana cuando abría sus cortinas, cuando le leía cuentos, cuando se aseguraba de que comiera, riera y creciera a pesar del ambiente que lo rodeaba. Su formación le decía que debía protegerlo. Su instinto le decía que debía quedarse, pero por dentro se estaba desmoronando. El momento en que todo cambió ocurrió durante una tarde aparentemente trivial. Megan había pedido jugo fresco. La niñera, siguiendo las instrucciones, lo llevó al patio donde Megan y una amiga estaban sentadas. Al entregarlo, Archie, que caminaba cerca, tropezó y comenzó a llorar. La niñera se acercó para consolarlo. Según su declaración, Megan reaccionó de inmediato. Supuestamente levantó a Archie del brazo y miró fríamente a la niñera. «No lo toques cuando yo esté presente», dijo. «No te necesita». La niñera se quedó paralizada. La amiga de Megan desvió la mirada. El momento pasó en silencio, pero algo dentro de la niñera no lo hizo. Esa noche lloró por primera vez desde que llegó a la finca. Lágrimas reales, sacudidas, incontrolables. No porque tuviera miedo, sino porque finalmente había aceptado la verdad. No estaba segura. El niño no estaba seguro, y si se quedaba más tiempo, algo peor sucedería. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de exponer lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Comenzó a planear su salida con la cautela de quien escapa de una zona de guerra. Sabía que no podía simplemente salir por la puerta principal. No tenía auto. La finca estaba rodeada de arbustos densos y un largo camino vigilado por seguridad privada. Su única opción era esperar una oportunidad. Necesitaba un momento en que Megan y Harry no estuvieran. Un momento en que el personal estuviera distraído. Un momento en que pudiera desaparecer sin activar alarmas. Ese momento llegó 2 semanas después. Megan y Harry tenían previsto asistir a un evento benéfico en Los Ángeles. Esa mañana, la casa estaba más tranquila y el equipo de seguridad se había reducido, enfocado principalmente en los preparativos del viaje de la pareja. La niñera tenía una sola hora entre la siesta vespertina de Archie y la reunión vespertina del personal. Empacó solo lo que podía llevar en una bolsa: su diario, la memoria USB con las grabaciones, algunos objetos personales y un teléfono escondido que había logrado introducir durante una salida reciente al supermercado. No corrió. Caminó lentamente por el sendero trasero que llevaba al cobertizo de mantenimiento. Desde allí, se deslizó entre los árboles por un camino estrecho y olvidado que conducía a una finca vecina. Lo había memorizado tras semanas de observación. Se movía en silencio, instintivamente, con la respiración contenida y pasos suaves. No se detuvo hasta llegar al borde de la propiedad, donde un amigo, contactado días antes, la esperaba en un coche estacionado. Nadie la siguió. Nadie llamó. Y por primera vez en meses, exhaló. No fue directamente a la policía. Se alojó en un hotel con otro nombre. Necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido, reunir sus pruebas y decidir sus próximos pasos. No confiaba en las autoridades. Creía, tal vez con razón, que la influencia de Megan y Harry podía silenciar incluso las denuncias formales. Así que, en cambio, ella contactó a un grupo de defensa legal con sede en Santa Bárbara que se especializaba en abuso a trabajadores domésticos.
Le ofrecieron alojamiento temporal, asesoría psicológica para el trauma y, lo más importante, representación legal. El primer abogado con el que se reunió quedó impactado por lo que vio. Las grabaciones, las fotos, los diarios. No era solo la cantidad de documentación, sino la claridad. La niñera había construido un caso con precisión. Cada lesión tenía fecha y hora. Cada incidente estaba corroborado por audio o video. Había entradas que coincidían con eventos públicos conocidos, ubicando a Meghan y Harry en la casa en los momentos exactos en que la niñera decía que ocurrieron los abusos. El caso, creía él, no solo era sólido, sino explosivo. Aún así, había riesgos. Presentar una denuncia formal pondría su rostro en el ojo público. El equipo legal le advirtió que sería atacada, desacreditada y posiblemente acosada. Los abogados de Meghan eran poderosos, su máquina de relaciones públicas aún más. Pero la niñera no se inmutó. Les dijo que había hecho las paces, estaba preparada. La decisión de hacer pública la denuncia llegó después de meses esperando que el proceso legal avanzara. El abogado presentó las pruebas al fiscal, pero las ruedas giraban lentamente. Las investigaciones se retrasaron. No respondían las llamadas. Luego llegaron las filtraciones. Alguien dentro del sistema legal comenzó a hablar. Los periodistas empezaron a rondar. Los tabloides especulaban. Fuentes anónimas insinuaban denuncias explosivas. La niñera temía que la verdad fuera enterrada, distorsionada, moldeada por la misma maquinaria contra la que luchaba. Así que tomó otra decisión. Ella misma filtraría una parte de las pruebas. Trabajando con una periodista investigadora de un medio independiente, organizó la filtración de una serie de videos y audios al público. Se escogieron cuidadosamente, aquellos que ilustraban claramente el abuso sin comprometer su identidad ni la de Archie. La periodista accedió a publicar las grabaciones con mínima edición, dejando que la voz de la niñera hablara por sí misma. El primer video llegó a Internet como una chispa en pasto seco. En pocas horas, hashtags se volvieron tendencia mundial. Justicia para la niñera inundó Twitter. Los foros de Reddit explotaron en especulaciones. El público estaba dividido, pero la reacción fue imposible de ignorar. Llegó apoyo de sobrevivientes de abuso laboral. Celebridades publicaron mensajes cautelosos de respaldo. Grupos de defensa lanzaron peticiones para que se investigara. Y de repente, el sistema legal que se movía a paso lento se vio obligado a actuar. Se nombró a un fiscal especial. Se lanzó una investigación formal. El equipo legal de Meghan presentó una moción de emergencia para impedir más filtraciones, pero el tribunal la rechazó, citando el interés público. La niñera recibió protección estatal y su equipo legal se amplió para incluir expertos internacionales en derechos laborales. La narrativa había cambiado. Ya no era solo una cuidadora, era una denunciante. Pero salir a la luz tuvo un costo. Los trolls en línea la atacaron, surgieron teorías conspirativas, circularon y se burlaron de fotos de mujeres que se le parecían. Los seguidores más fervientes de Meghan la acusaron de mentir por lucro, de ser una empleada resentida buscando venganza. Los comentarios se llenaron de odio. Pero la niñera se mantuvo firme. En una declaración escrita difundida por su abogado dijo: «No salí a la luz porque quisiera. Lo hice porque tuve que hacerlo. Nadie debería sufrir en silencio porque su abusador sea poderoso o famoso. Cuidé a Archie con todo mi corazón. Lo que viví no fue solo un trauma, fue una violación a mi humanidad. Tengo derecho a hablar y no seré silenciada». Su valentía desató una conversación mayor. Otros exempleados comenzaron a contactar periodistas. En silencio, de forma anónima, compartieron historias similares de intimidación, manipulación y despidos inesperados. Una ex asistente reveló que renunció después de que Meghan le gritara frente a dignatarios visitantes. Otra afirmó que recibió un acuerdo económico a cambio de firmar un estricto acuerdo de confidencialidad. Ninguna quiso testificar, pero sus voces, aunque desde las sombras,
dieron peso a las acusaciones de la niñera. El punto de quiebre no fue un momento único, sino una lenta realización de que el silencio no la salvaría, que el miedo no la protegería, que la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser contada. Su historia ahora está en el centro de una compleja revisión legal y cultural. Ya no se trata solo de Meghan Markle, ni siquiera de la familia real. Se trata de trabajo, de verdad, de lo que pasa cuando los poderosos creen que pueden controlar la narrativa, y de lo que pasa cuando una mujer se atreve a desafiarlos. En el próximo capítulo exploraremos cómo Meghan y Harry respondieron a esta tormenta, qué dijeron, qué no, y cómo su silencio pudo haberles costado más que su reputación. En el mundo de la gestión de crisis de celebridades, el silencio puede ser una estrategia, pero también un riesgo. Y cuando las acusaciones contra Meghan Markle explotaron en la opinión pública, el silencio del círculo Sussex se escuchó más fuerte que cualquier declaración. Durante días, mientras la grabación se difundía como un incendio forestal y la indignación se desbordaba en todas las plataformas principales, no hubo ninguna declaración oficial de Meghan ni del príncipe Harry. No hubo comunicado de prensa, ni publicaciones en redes sociales, ni siquiera una negación silenciosa a través de canales indirectos. El mundo esperaba, y cuanto más esperaban, más preguntas surgían. Al principio, se rumoraba que el equipo de Meghan estaba impactado, que no habían anticipado que las imágenes se publicaran de la manera en que lo hicieron. Su estrategia legal, según fuentes internas familiarizadas con el círculo cercano de los Sussex, se había basado en mantener las acusaciones dentro de la sala de justicia, donde declaraciones controladas, protecciones legales y salvaguardas procesales podían mitigar el impacto público. No se habían preparado para una explosión viral. No esperaban que la niñera hiciera público el caso, mucho menos que su historia dominara los titulares globales por semanas. Y así, tras las puertas de su finca en Montecito, la pareja se retiró, sin apariciones públicas, sin avistamientos de paparazzi. Se reportó que Meghan canceló la grabación de un podcast programado. Harry, cuyo libro había provocado su propia tormenta meses antes, permaneció igualmente ausente de la vista pública. Para una pareja conocida por alzar la voz, abogar por la transparencia y desafiar la injusticia, su silencio fue ensordecedor. Finalmente, casi una semana después de que las imágenes se volvieran virales, se emitió un comunicado, no directamente de Meghan ni de Harry, sino de sus abogados. Decía en parte: el duque y la duquesa de Sussex niegan categóricamente todas las acusaciones que circulan en los medios. Estas afirmaciones son difamatorias, infundadas y producto de una persona con un historial de engaños e inestabilidad. Se están tomando acciones legales para proteger los derechos y la reputación de nuestros clientes. Fue frío, clínico, cuidadosamente redactado, pero no abordó directamente el contenido de las grabaciones. No negó acciones específicas, no expresó empatía ni preocupación, y no mencionó a la niñera por nombre ni título. Esa omisión provocó una nueva ola de indignación. Los críticos argumentaron que los Sussex, conocidos por defender voces vulnerables, ahora le daban la espalda a una de ellas. Que Meghan, quien había hablado tan poderosamente sobre sentirse sin voz en el palacio, ahora negaba la voz de una mujer. La contradicción se volvió imposible de ignorar. Cada cita que Meghan había dado alguna vez sobre compasión, defensa y justicia fue puesta bajo la lupa y contrastada con la nueva realidad que se desplegaba. Incluso la prensa británica, largamente acusada por la pareja de parcialidad y crueldad, tomó un tono extrañamente moderado. Varios medios importantes evitaron ataques directos, prefiriendo centrarse en las implicaciones legales del caso, pero la cobertura de tabloides en otras regiones fue brutal. Los titulares preguntaban si la imagen pública de Meghan era una ilusión cuidadosamente construida.
Los editoriales se preguntaban en voz alta si el palacio había detectado señales mucho antes que el público. Mientras tanto, los corresponsales reales notaron algo más. Buckingham Palace guardaba silencio. No hubo mensajes de apoyo, ni aclaraciones que distanciaran a la institución real del hogar Sussex. Esa ausencia, sutil como fue, habló mucho. Por primera vez, Meghan y Harry parecían estar a la deriva, sin protección, sin una narrativa que controlar, sin el respaldo de la institución misma de la que se habían alejado. En privado, fuentes cercanas a la pareja describieron un cuadro de caos. Meghan estaba, según reportes, devastada, convencida de que era víctima de un complot de asesinato de carácter. Harry fue descrito como sacudido y conflictuado, atrapado entre proteger a su esposa y enfrentar las evidencias crecientes. Un informante afirmó que las discusiones entre la pareja se hicieron más frecuentes. Harry supuestamente cuestionaba por qué tantos exempleados tenían historias negativas. Meghan, según esa misma fuente, insistía en que estaba siendo saboteada. Se convocó a un equipo de control de daños, expertos en manejo de crisis mediática y estrategia legal. Su recomendación fue rápida: encontrar voces que generaran simpatía, cuestionar la credibilidad de la niñera y cambiar la conversación. Los Sussex consideraron una entrevista sentada, quizás con un periodista conocido para contar su versión, pero el plan fue finalmente descartado. Los asesores temían que saliera mal. Cualquier intento de contrarrestar la versión de la niñera podría verse como culpabilizar a la víctima. El riesgo era demasiado alto. En cambio, la máquina de relaciones públicas de los Sussex intentó mover la conversación. Días después aparecieron una serie de historias positivas en medios en línea. Meghan había donado a un refugio para mujeres. Harry fue visto como voluntario con veteranos. Fuentes anónimas afirmaban que la pareja estaba desconsolada por la traición de alguien en quien confiaban. Pero nada de eso caló. Las imágenes permanecieron en la opinión pública. La voz de la niñera resonó más fuerte que cualquier titular cuidadosamente plantado. Un golpe inesperado vino desde dentro de su propio círculo. Una ex empleada, que en su momento había hablado en apoyo de Meghan durante la investigación sobre el acoso en el palacio, contactó discretamente a una periodista y retractó su declaración anterior. No acusó directamente a Meghan, pero admitió que se había sentido presionada para proteger la imagen del hogar. Había cosas de las que no se suponía que debíamos hablar, dijo. Ahora, me pregunto si debería haber dicho algo antes. Mientras la tormenta mediática arreciaba, el equipo legal de Meghan presentó una orden judicial para impedir nuevas filtraciones de videos o grabaciones de audio. Argumentaron que los materiales violaban la privacidad, que se habían obtenido sin consentimiento, y que su difusión ponía en riesgo la seguridad de Archie. El tribunal negó la solicitud, dictaminando que el interés público prevalecía sobre las preocupaciones de privacidad, especialmente dadas las acusaciones de abuso. Con las vías legales reduciéndose, los Sussex recurrieron a su plataforma más confiable, la que ellos mismos habían creado. Se subió discretamente un nuevo episodio de su podcast, con Harry conversando con un amigo sobre salud mental. Meghan no apareció. El episodio no mencionó la controversia. Fue un intento claro de proyectar normalidad, pero la audiencia no lo compró. La sección de comentarios, antes llena de adoración, ahora estaba plagada de demandas de respuestas, acusaciones y sentimientos de traición. Meghan apareció finalmente en una gala benéfica 2 semanas después de que estallara el escándalo. Lució un vestido blanco, sonrió para las cámaras y pronunció un discurso sobre el empoderamiento femenino. El video fue cuidadosamente editado antes de ser compartido con la prensa. Pero fuera de cámara, testigos describieron su actitud como tensa, su sonrisa como frágil. Varios invitados cancelaron su asistencia. Un patrocinador retiró silenciosamente su apoyo. El público ya no cuestionaba simplemente su carácter.
cuestionaban su causa. ¿Cómo podía una mujer que había construido su marca en la compasión permanecer en silencio ante algo así?